Hola, buenas tardes a todas y todos. Tuvimos un inicio en falso, pero estamos aquí nuevamente. Nuestra intención, como ha venido ocurriendo en las semanas anteriores, hoy día es poder desarrollar un live esta semana de una temática en particular, que es la atención integral al usuario. Y recordarles que estos live tienen como objetivo poder informar y educar a todos los seguidores de nuestras cuentas en los distintos temas y siendo abordados con los expertos del equipo con quien vamos a tener la conversación hoy día. Ahí ya se están conectando, ahí aparecen en pantalla. Hola Maritza, hola doctora Beltrán, ¿cómo están? Hola, ¿Me hola escuchan Gonzalo. bien? Sí, ¿Sí? Súper, logramos una conexión súper rápida, así que les estaba contando yo que hoy día vamos a hablar de atención integral al usuario. Para eso hoy día tenemos una dupla invitada que nos van a aportar desde sus miradas. Parto por presentar a la mano derecha de la pantalla está la doctora Daniela Beltrán. Ella es jefa del Centro de Responsabilidad Adulto de nuestro hospital, es médica de la Universidad Católica y especialista en medicina interna de la misma casa de estudios. Desde el año 2017 forma parte del equipo del Hospital de la Florida, primero ejerciendo funciones dentro del equipo de medicina, y desde enero de este año ya es jefa de dicho equipo. Y a su mano izquierda está Maritza Ortega, trabajadora social, es coordinadora de usuarios sociojurídicos y sociosanitarios de nuestro hospital, es trabajadora social y administradora pública, con experiencia en salud desde hace 15 años, integrante del Comité Ético Científico del Hospital de la Florida y además es coordinadora del Comité de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro establecimiento. ¿Ya? La invitación que les hago a quienes se vienen conectando es a que nos vayan haciendo todas las consultas que tengan, que las vayan escribiendo en el chat, nosotros las vamos a ir leyendo, pero además apuntamos las preguntas que durante estos días ustedes fueron escribiendo ahí en la cajita que estuvo disponible en Instagram, ¿ya? Dicho eso, agradecerles Maritza y doctora Beltrán por unirse. Acá ya tengo algunos comentarios. Sí, pura buena onda de los equipos las personas que están conectadas. Doctor Quinchón, los saludamos acá desde la conexión de Instagram. Fabi Zulueta también, que nos manda saludos. Bueno, la idea, como les digo, es que vayan participando del chat. Mujeres al poder, ponen ahí, colega trabajadora social. Hartos buenos comentarios. El doctor Peña también ahí les manda buena onda, así que vamos a ver cómo vamos en esta conversación, que hoy día es sobre atención integral al usuario, por eso nuestras dos invitadas que nos van a aportar sus miradas desde distintas disciplinas. Esta primera pregunta es abierta a ambas, ahí ustedes pueden ir viendo quién responde qué. ¿Qué es la atención integral, que es el tema que nos convoca hoy día, y cómo funciona esto en el hospital? Si nos pueden ir aportando. voy a partir yo. Bueno, la atención integral es dar una mirada global del paciente, considerando muchos aspectos que son biopsicosociales de lo biomédico, y me interesa mucho darle un enfoque que en el fondo uno como persona tiene varias cosas. Ya tenemos en el fondo lo físico, tenemos lo mental, lo espiritual y también lo emocional. Entonces, considerar al paciente con esta visión integral incluye todos estos aspectos, no solamente quedarse en lo médico. Y cómo esto lo hacemos acá, en realidad, con respecto a tu pregunta de cómo, bueno, en las últimas décadas ha cambiado harto el enfoque de la medicina. Antes había una medicina mucho más paternalista, donde era el médico el que decidía por el paciente, y esto, gracias, que ha cambiado harto, porque los pacientes ahora están mucho más activos, ¿ya? Nosotros tenemos un enfoque que se llama enfoque de medicina centrado en el paciente, y que incluye varios aspectos. Tiene que ver con que el paciente tiene derecho a una atención oportuna, de calidad, ¿cierto? Que tenga acceso a la salud, que tome sus propias decisiones con conocimiento de lo que le está sucediendo. En el fondo también se requiere que para esto tenga una relación médico-paciente cercana, y que el lenguaje del médico sea claro, honesto, ¿cierto? Sin prejuicios, y en eso íbamos avanzando. Yo creo que todo esto hace que la atención sea mucho más integral actualmente. Super. ¿Tú, Ahí en Maritza, ese quieres? aspecto, complementar a lo que perfectamente definió la doctora,
que en el fondo como institución decidimos mirar al usuario desde la integralidad, como dice la OMS. A veces los equipos clínicos se olvidan un poco de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la salud no es solo la ausencia de patologías físicas, sino que tiene que ver con lo social, con lo emocional, con lo comunitario, con lo espiritual. Y en ese aspecto nosotros como hospital hemos decidido incorporar esta mirada, esta estrategia de trabajo con los equipos interdisciplinarios, viendo al usuario desde ese punto de vista. La doctora, claro, decía el paciente, pero hasta ellos mismos se definen ahora como usuarios porque ya no están pacientes frente a su situación de salud, sino que están activos, son sujetos de derecho. Nosotros también hemos incorporado la mirada de ciclo vital, el enfoque de género, el enfoque centrado en las personas. Como decía ella anteriormente, antiguamente la salud pública era enfocada en los servicios, el tiempo del médico versus el tiempo del usuario. Ahora es todo lo contrario, nosotros nos enfocamos en la autonomía de los usuarios, en sus decisiones, en sus características y en sus determinantes sociales, que son finalmente las que influyen en su condición y en su mejoría en la salud. Yo escuchaba a la doctora Beltrán y justamente ella hablaba de estos cambios como de paradigma que han venido ocurriendo desde una medicina que no veía necesariamente al usuario en toda su integralidad versus una que busca integrarlo. De hecho, una conversación que tuvimos todo el equipo a cargo de estas transmisiones fue, oye, pero no nos van a pasar la cuenta quizás los usuarios que se conectan de decir, no, yo estuve en X cama o en tal unidad y esto no pasó así. Y quizás eso tiene que ver, y lo uno a esta pregunta que les voy a hacer, porque los cambios de paradigma de partida no son fáciles, y estamos justamente transitando este cambio de paradigma, y en ese sentido, hoy día, ¿qué creen ustedes? ¿Podríamos decir que las atenciones de todo el hospital se están vinculando a este modelo de atención integral? ¿Cómo estamos ahí respecto de las brechas? ¿La atención integral implica que desaparecen los errores médicos o desaparecen los malos resultados biomédicos que habitualmente son bien de alta connotación emocional para la familia y los usuarios? Ahí sí pueden ayudarme a responder estas dudas. Ya, yo voy a partir, bueno, quería comentar algo que se me quedó de lo anterior, que en el fondo cuando uno habla de este enfoque de atención centrada en el paciente, no es que o el médico se quite responsabilidad, ¿ya? Es una cosa compartida con un terreno en común, donde el médico aporta su conocimiento, ¿cierto? Pero que el paciente es capaz de tomar, por ejemplo, rechazar cosas, ¿ya? Sobre todo ahora que tanta cosa invasiva, y quiero enfocarme en que esto disminuye el error médico. La atención centrada en el paciente, escucharse mutuamente, el que el paciente también reconozca al médico como otra persona, está demostrado que disminuye los errores, los eventos adversos y mejora la satisfacción de ambos, ¿ya? Tanto del paciente como del médico. Con respecto a tu pregunta, bueno, yo creo que es nuestro sueño. Nuestro sueño es que la atención integral sea en todas las áreas del hospital. Y hemos estado muy enfocados, yo creo que desde este último año, que en el fondo es donde me toca a mí asumir esta responsabilidad del CR, que hemos trabajado arduamente en unir las unidades de ambulatorio, de urgencia, de hospitalizado, porque esto es lo que queremos, este es nuestro sueño. Nos ha ido bien. Yo creo que una de las principales lemas ha sido aprender a trabajar en equipo y en el fondo poner al paciente en el foco. Nosotros queremos que el paciente reciba lo que merece y en el tiempo en que lo requiera, en el tiempo oportuno. Y en ese sentido, esta colaboración de las unidades ha hecho que miremos fuera de nuestra unidad, que aprendamos a relacionarnos con el otro, y así hemos logrado hartas cosas. Yo de verdad me siento como muy orgullosa de los proyectos que hemos implementado y en cómo hemos ido transitando. Con respecto a los errores y los eventos adversos, es súper lamentable. Yo pensaba harto porque es doloroso. Yo quiero partir de esa base. Tenemos aproximadamente 5.000 atenciones al mes, considerando lo ambulatorio, las consultas de urgencia y de hospitalizado. Y sí, pasan cosas, de repente uno se queda más con el aspecto negativo del hecho puntual, pero también creo que tenemos hartas felicitaciones y hartos pacientes que se van súper contentos de lo que reciben acá, en el Hospital de la Florida. Y respecto a los errores, bueno, a mí me toca, ya yo recibo la mayor cantidad y yo creo que está bien. Los pacientes tienen derecho a reclamar y yo incluso a veces los incito a poner alguna constancia porque es la única forma que tenemos de mejorar.
La única forma de tener feedback de lo que están viviendo nuestros pacientes es a través del reclamo o una sugerencia. Entonces, pero estamos trabajando en ello y yo creo que nos hemos hecho bien cargo de eso. Súper. Miren, voy a leer un comentario. Maritza, si quieres complementar algo, pero antes permíteme leer este comentario. Elita.maes dice, doy fe de eso, gracias a la atención integral que nos entregó la doctora Beltrán. La reconocen ahí, doctora. Sebastián, paciente con una miocardiopatía dilatada idiopática, salió adelante, nos sentimos full apoyados. Muchas gracias, Elita, por tu comentario. Maritza, no sé si tú quieres complementar algo de lo que mencionaba la doctora Beltrán. Sí, en el fondo decir que esto no es utopía, sin embargo, si cometemos errores, sí nos ha costado incorporar el modelo, porque los cambios siempre generan resistencia en los equipos, porque estamos trabajando entre seres humanos, hay emociones, hay experiencias que queremos incorporar, pero cuesta, sobre todo a nosotros los trabajadores sociales y los psicólogos nos ha costado incorporar esta mirada en los equipos de atención terciaria, donde estábamos acostumbrados a que el médico tenía la razón, a que la enfermera definía un abordaje. Sin embargo, ahora los abordajes se definen de manera interdisciplinaria, desde el servicio de urgencia, en la unidad de hospitalización, y es todo el tránsito del paciente, del usuario. Nosotros el usuario que se atiende en la urgencia no nos vamos a olvidar de él cuando estén hospitalizados o cuando salga con hospitalización domiciliaria, sino que nos conectamos internamente para que todos sepamos las condiciones en las que ingresó, cómo vive, cómo está, y que los equipos también se sensibilicen con esos aspectos más psicosociales, que en el fondo sabemos que al alta es lo psicosocial lo que va a contener o lo que va a favorecer la mejoría del usuario. Sí, y ahí en lo que ustedes han comentado en estas preguntas ya, se habla sin hablar del concepto harto de la continuidad, esto de que no sienta el paciente que urgencia fue una etapa, hospitalización otra y luego hospitalización domiciliaria otra completamente distinta. Y en ese sentido, quiero preguntarles, porque en varios posts del hospital hoy día nosotros vemos, nosotros mismos con nuestros equipos clínicos, sociales, vemos al director en la cuenta pública, otros integrantes del equipo cuando les toca exponer fuera del hospital, hablar del modelo sociosanitario, ¿ya? ¿Qué es el modelo sociosanitario? Y si también podemos aterrizarlo, ¿cómo hoy día eso opera en nuestro hospital? ¿Hay otros hospitales que trabajen bajo este modelo? Y finalmente, que creo que es lo más relevante para los vecinos y vecinas que están conectadas, ¿beneficia a los pacientes? Sí, bueno, como dices tú, decidimos instalar este modelo, que yo creo que sí lo hacen en otros hospitales. No me cabe la menor duda que los colegas y las colegas trabajadoras sociales sí incorporan toda su mirada y hacen lo posible para que el usuario esté en las mejores condiciones antes, durante y al alta. Sin embargo, creo que incorporarlo al discurso, a los protocolos, a la estrategia del hospital, a que los directivos, a que todos sepan de que el usuario va a ser visto no solo por su pielonefritis, por su fractura de cadera, por su accidente cerebrovascular, sino que en su integralidad. Eso significa el modelo sociosanitario, que para nosotros una persona no es solo su patología de salud cuando ingresa a la urgencia, sino que sabemos diferenciar entre si es situación calle, si es una persona mayor que tiene o no tiene red familiar, si tiene una casa con servicios básicos de habitabilidad, si tiene un cuidador al alta, si tiene un tutor responsable, si tiene domicilio al alta. Para nosotros todas esas características son muy importantes al momento de ingresar un usuario a nuestro hospital. Es relevante y preciso señalar, Gonzalo, en este aspecto, que yo no puedo dejar de decir que fue un desafío incorporar esta mirada en los equipos clínicos, porque cuando llegaba a la urgencia un paciente en situación calle, un usuario abandonado o con negligencia en los cuidados, siempre nos enfocábamos en salvar la vida, pero no sabíamos si al salvarle la vida a este usuario iba a tener una familia que lo iba a recibir, que lo iba a acompañar, que lo iba a contener. Entonces, desde ahí nosotros como hospital definimos hace 2 años incorporar el modelo sociosanitario desde el servicio de urgencia, teniendo trabajadoras sociales 24/7 en el servicio de urgencia pediátrico de la mujer y la urgencia adulto, que además de hacer esta evaluación y este diagnóstico social, acompañan, orientan, contienen, derivan, y hacemos todo el trabajo que se puede hacer en otros espacios con mucho más tiempo, pero en tiempos cortos, en tiempos acotados, porque en la urgencia no es mucho lo que tenemos para pensar o para definir.
y desde ahí se da una continuidad a los equipos de hospitalizados y a las distintas unidades ambulatorias del establecimiento. Oye, y quiero complementar con una pregunta que nos hace una persona que nos está siguiendo, que pertenece a una institución o dispositivos con los que habitualmente nos vinculamos. Bueno, pero antes quiero leer los comentarios porque, bueno, Oplolita nos saluda, DJ Vicente Moficial, Seca, doctora Beltrán aporta, Belén Ledesma dice que es importante visualizar el rol del trabajo social dentro del área de la salud, pero Ingrid nos pregunta, Ingrid de GM, dice, ¿cuáles creen que es el mayor desafío para instalar este enfoque con el trabajo con otras instituciones que llevan o acompañan a pacientes o al hospital? Y acá hablamos de residencias de personas mayores, hablamos de residencias mejor niñez, hablamos de otros dispositivos que efectivamente están bajo el cuidado de personas que vienen a atenderse a nuestro hospital. ¿Qué desafíos representa esto? Y por qué, también desde el punto de vista médico, si la doctora Beltrán nos pudiera decir por qué ella considera que este modelo sociosanitario también beneficia al paciente, más allá de el tratamiento y el acto médico, ya sea propiamente médico o quirúrgico. Mira, respondiendo a la pregunta de Ingrid, el desafío es grande porque hay que cambiar una cultura, una mirada, un modelo, y muchas veces las mallas curriculares también de las carreras de la salud no nos favorecen en este tipo de mirada integral. Este es un proceso que tiene que ver con evangelizar, sensibilizar y concientizar a los otros equipos de la red y del intersector. Hablamos del Poder Judicial, de los municipios, de Mejor Niñez en este caso, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, de Senadi, y son distintos procesos, distintos conceptos, distintas características del usuario. Sin embargo, el objetivo siempre va a ser único, mirar al usuario desde su integralidad y de sus características psicosociales. Entonces, dejar en claro que el desafío está en conectarnos, en coordinarnos, que el sistema de salud sepa que nosotros no resolvemos todo solo. Está comprobado científicamente que las determinantes sociales de la salud son abordadas solo en el 20% por los establecimientos de salud, el otro 80% es resuelto por los equipos psicosociales, los equipos comunitarios, los equipos territoriales, las municipalidades. Entonces, si no nos aprendemos a coordinar, a conectar y a favorecer esa coordinación, es muy difícil que entre cuatro paredes nosotros como establecimiento de salud vayamos a darle respuesta a un niño en situación proteccional por Mejor Niñez, a una persona mayor en estado de abandono en su domicilio o a una mujer migrante que llega a Chile y está embarazada y no tiene previsión social. Sabemos que necesitamos de la red para eso. Doctora, ¿y usted cuál considera que es el principal desafío para los equipos clínicos, médicos particularmente, desde su mirada, para hacerse parte de este modelo sociosanitario? Bueno, yo creo que una de las cosas bien importantes es salir del área de confort, ¿ya? A todos nos cuesta cuando tenemos otra innovación o cambio, hay un poquito de resistencia, pero como contaba antes, yo creo que esto ya está, por lo menos acá, instaurado en el hospital. El trabajo del equipo multidisciplinario está súper bien encauzado. Yo siento que acá los médicos saben que es una fortaleza tremenda del hospital contar con el apoyo social, tener esta comunicación fluida, contar con el resto del equipo de salud. Para mí es una virtud y yo creo que así lo visualizan los equipos médicos. ¿Y por qué usted cree, doctora, que esto beneficia, o preguntando, yo estoy asumiendo, afirmando que esto beneficia? La pregunta es, ¿esto beneficia al paciente, un modelo sociosanitario, consideran ustedes? Totalmente, porque como decíamos que la atención integral busca ver todas las dimensiones de la persona y pucha, lamentablemente hay una sobrecarga en los equipos de salud y siempre tener esta mirada, este aporte externo, siempre va a ser enriquecedor. Perfecto. Bueno, hemos hablado harto de los pacientes o usuarios, pero hay algo también que aparece frecuentemente en nuestras redes sociales y que yo sé que a ustedes les toca, como equipos en contacto directo con los usuarios y sus familias, poder definir, poder informarle, etcétera, que es el concepto de tutor o tutora responsable. Si nos pueden explicar qué es eso. Y quiero complementar con un par de preguntas más. ¿Solo los usuarios hospitalizados requieren tutor responsable? ¿Por qué hay que definir un tutor? ¿Es una figura legal que exista? Ahí hice 4 preguntas en una, por si pueden ir tomando y respondiendo. ¿Ya? Si necesitan que repita, puedo repetir, no hay problema. ¿Ya? No quiero agobiarlas. Sí, vamos a tratar de retener.
hacer la diferencia del tiro para que, por si hay algún abogado conectado, no nos rete. El tutor responsable es distinto al tutor legal. Nosotros utilizamos la figura del tutor responsable en el marco de la Ley 20.584 de Deberes y Derechos, que nos señala que tenemos que entregar la información del usuario o usuaria cuando éste tenga un tutor o cuando no esté consciente, a un tutor responsable. Por definición, uno trata, por dar cumplimiento también a la legislación, a los tribunales de familia, que sea un tercero significativo familiar consanguíneo, ascendente, descendiente o colateral. Pero muchas veces nos pasa, nosotros la Florida somos una comuna bien añosa, el promedio de edad de nuestros usuarios son 60, 70 años, que no están con familia, que hay mucho abandono por omisión y no tienen un tutor responsable familiar. Entonces, nosotros decimos, ¿a quién le vamos a entregar la información? Si evoluciona bien, nos va bien su tratamiento, ¿a quién le vamos a invitar a las visitas a que venga a participar? O simplemente, ¿quién le va a traer la pasta de dientes a la señora? Entonces, en ese contexto, recurrimos a la red comunitaria. En el fondo, y para que las personas que nos están mirando entiendan, el tutor responsable es con quien se va a entender el equipo clínico y el equipo social durante el periodo de hospitalización de los usuarios. A quién le vamos a preguntar qué tratamiento tomaba, qué le hacía mal, a qué era alérgico, dónde vivía, con quién vivía, a quién lo vamos a llamar para la entrega de información. En este aspecto es súper importante que cuando hay 15 hijos, 20 nietos, 5 sobrinos, se pongan de acuerdo, porque no podemos entregar la información a toda la red familiar. Entonces es súper importante que haya bajada de información, que exista comunicación entre ellos, porque muchas veces nos pasa que el hijo que vivía con ellos es el tutor, pero viene la hija de Antofagasta y quiere que le demos información, y viene llegando el hijo de Brasil y también quiere que le demos información, y ustedes comprenderán que el único que puede entregar información es el médico, no es la trabajadora social, no es el TENS, no es la enfermera, no es la matrona, no es el kinesiólogo, y en ese contexto tenemos que optimizar bien el recurso médico, no podemos tenerlo todo el día entregando información a la familia versus salvar vidas, versus hacer exámenes, versus atender al usuario. Eso por un lado. El tutor legal es la figura que está designada o por tribunal de familia para ostentar la patria potestad o el cuidado personal de un niño, niña o adolescente. Bueno, muchas veces también pasa con una persona mayor o con una persona en situación de discapacidad, y es otra figura. Puede que el tutor legal sea el director de una residencia de mejor niñez, pero el director define que el tutor responsable durante el proceso de hospitalización va a ser la trabajadora social que lleva el caso. Y con ella nos vamos a tener que entender. Pero en general el concepto que nosotros usamos acá para el tema de hospitalización es el tutor responsable. Perfecto. Y doctora, ¿por qué solo el médico? Porque esto es un conflicto, yo creo que cada vez menos, porque justamente cada vez educamos más respecto a estos conceptos a nuestra comunidad, pero ¿por qué solo el médico puede entregar información de paciente hospitalizado y no, por ejemplo, la persona que está en la UIRS o que está en las unidades de atención al usuario, o la trabajadora social, por ejemplo, que incluso es quien registra quién es el tutor, pero ella no entrega información médica? ¿Por qué pasa esto? Ya, voy a complementar también un poquito la pregunta anterior. Sí. Nosotros hablamos harto de la triada, ¿ya? Ya no es solamente la relación médico-paciente, sino que uno también incluye a la familia, porque sabemos que la familia es parte fundamental de incluso en la recuperación del paciente, ¿ya? Por eso, además de la entrega de información, siempre nosotros motivamos a algún cuidador a que nos acompañe siempre que sea posible. ¿Y por qué el médico es el que tiene que entregar la información? Acá dos cosas que siempre tenemos esta discusión, pero hay que recordar que la información médica es confidencial, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un paciente que es autovalente, que está consciente, que no está en una condición médica que no le permita tomar decisiones, yo tengo el deber como médico de preguntarle si él desea que yo transmita la información a su familia, ¿ya? Y el paciente tiene todo el derecho a decir que no quiere que yo transmita la información, o versus puede decirme yo le voy a transmitir lo que me contó, o decirme, que es lo más frecuente que pase, que digan sí, le puede contar a mi tutora que es mi hija para que le explique a la familia, ¿ya? Pero eso quería dejarlo súper claro. Nosotros tenemos el deber de guardar la confidencialidad del paciente. ¿Y por qué el
médico, es porque el médico es el que tiene la información técnica, ¿ya? La información técnica, que es lo que desea saber la familia. Nosotros somos los que vemos en qué proceso de enfermedad está, nos van a preguntar cosas. Acá la comunicación, recordar que para que la comunicación sea efectiva, tiene que haber un feedback del receptor. No es solamente emitir un mensaje, sino que yo necesito que la persona que está al otro lado me diga si está comprendiendo la información que yo le estoy entregando o si en verdad tiene dudas, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, es fundamental que sea el médico, porque él es el que tiene las respuestas, ¿ya? Cuando una información, cuando viene, y hemos tenido problemas por esto, por información no del médico, y solo genera confusión, ¿ya? Porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento para saber cuáles van a ser los tratamientos, qué es lo que quiere el paciente, cuál es el pronóstico, ¿ya? Cuándo va a ser el alta, todos esos aspectos. Sí, Sí, es bien importante esto porque en el fondo uno puede deducir de lo que dice la doctora Altran que al final no es que el resto de la gente del hospital seamos mala onda y no queramos entregar información, sino que el entregar información muchas veces va a entorpecer esta comunicación fluida y la comprensión de la familia respecto del cuadro del paciente en cuestión. Y quiero también recalcar en negrita esto que menciona la doctora. Los equipos hospitalarios no tienen la obligación de entregar información a los familiares si el paciente no lo ha autorizado. Y muchas veces hay familias que les cuesta entender eso, pero ¿cómo? Si yo soy la hija, que necesito saber. Pero el paciente está lúcido, consciente, y él no quiere que su familia sepa lo que está pasando. Y en ese sentido, ahí está la ley de derechos y deberes que tenemos que respetar, ¿ya? ¿Tú querías complementar algo? Parece, Maritza. Pero desde el ejemplo, nos pasa siempre en la OIRS, que es la oficina donde canalizan los requerimientos de la familia, pero ¿cómo? Si usted está viendo el computador, ¿cómo no me va a decir qué examen le hicieron, cómo está, cómo ha evolucionado, dígame si comió o no comió? Nosotros les decimos a los familiares, desde la ignorancia de un trabajador social, para mí un paciente que me digan, está normal, si está en la UCI, para mí probablemente si está normal es porque se va a ir a una unidad de menos riesgo. Pero el médico de la UCI va a decir, está normal, hoy día no fallece, probablemente mañana fallezca. Entonces, no tenemos la competencia técnica, como dice la doctora, no tenemos la asertividad para entregar esa información, y por lo demás la ley de deberes y derechos tampoco nos respalda frente a eso. Perfecto. ¿Puedo aportar algo? Por supuesto. Respecto a lo mismo, que no lo mencioné, pero acá lo dijo Maritza, no tenemos quizás la asertividad. Es súper complejo. Yo recuerdo varios ejemplos donde las familias se enteraron antes que el médico pudiera transmitir la información y fue terrible, ¿ya? Fueron reclamos súper severos, y quiero también, en el fondo nosotros estamos más entrenados para dar malas noticias, para enfrentar situaciones difíciles, que probablemente el resto del equipo no tiene las competencias para hacer eso. Y es muy importante, porque si yo estoy dando una mala noticia, también tengo que tener herramientas para poder contener a esa familia o al paciente. Herramientas que a lo mejor no va a tener el resto del equipo. El resto del equipo. Sí, lo entiendo perfecto. Bien, para quienes se vienen sumando, porque hemos mantenido un número interesante de personas que nos están viendo en vivo, recordarles que este es parte de un ciclo de lives que hemos comenzado hace un par de semanas junto con el equipo de comunicaciones del hospital. Hoy día particularmente estamos hablando de atención integral al usuario, y para eso hemos invitado a la doctora Daniela Beltrán, que está a la derecha de la pantalla, jefa del CR adulto de nuestro hospital, y Maritza Ortega, que es la coordinadora de usuarios sociojurídicos y sociosanitarios de nuestro hospital, ¿ya? ¿Puedo decir Bueno, algo? quiero aprovechar de leer comentarios. Sí, dame un segundo que quiero leer comentarios que han escrito harto, ya principalmente harto emoticón, que no puedo leer, ya. Harto aplauso, harta carita con corazón. Y bueno, Fabi Zulueta ahí agrega, hacer una mirada del usuario desde la persona y sus patologías, reafirmando lo que ustedes han dicho, gran trabajo. Fabi Zulueta, MacTube dice, excelente modelo y mirada. RB-Bellota dice, muy feliz del rol que cumple el trabajo social, soy de primer año y cada día que paso amo más mi carrera. Doctor Chinchón, gran equipo cambiando la resignación por orgullo del sistema público. Qué interesante esa reflexión igualmente, a propósito de esta chochería que expresaba la doctora Beltrán, que yo también comparto. Plantando-nutrición, lo máximo, la doctora Daniela Beltrán. Ingrid dice, gracias, tremendo trabajo, luego haber respondido su pregunta. Ampliar la mirada, dice alguien, y coloca un corazón. Qué bueno escuchar los colegas, dice.
Letita Marchand Rojas, la doctora detrás la mejor jefa del Cerro Adulto. Vamos a aclarar que las invitadas de hoy día no han invitado a su familia, ¿ya? Estos son comentarios espontáneos de quienes hoy día están siguiendo la transmisión, ¿ya? MacTube dice, felicitaciones a la trabajadora social, me encanta cómo explica todos los temas seca. Y déjenme bajar buenas y claras preguntas del entrevistador. Gracias, también me llegó ahí un comentario a mí. Ya era hora, ¿no? Eran demasiados buenos comentarios por ustedes. Bueno, ahí hay una controversia, pero una sana controversia, que dice, no comparto que solo los médicos puedan hacer una buena contención, dice Soluciones Sociales. Plantando Munición dice, Dani, ¿tú has dictado un curso sobre el tema de comunicar malas noticias o algo similar? Y cierro con este comentario ya para volver a darles la palabra. Que bueno, complementa Soluciones Sociales, dice, entregar contención y entregar información sensible, sin embargo, comparte lo de la confidencialidad. Sí, yo quería agregar algo porque si no los colegas y los psicólogos que están viendo esto no me lo van a perdonar. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice la doctora con el tema de las malas noticias. Sin perjuicio de esto, los trabajadores sociales desde el primer año tenemos capacitación, especialización, formación en intervención en crisis, en contención, en acompañamiento, pero no sabemos lo que es un shock hipovolémico. Entonces no vamos a ser capaces de decirle a una persona qué pasa con eso, qué va a pasar. En ese aspecto la doctora tiene la competencia técnica y sumado además a que tiene la preparación para entregar malas noticias. Nosotros nos formamos en contención, en intervención en crisis, en acompañamiento psicoterapéutico, en terapia narrativa y todo lo que les pueda seguir nombrando todo el día, pero no es lo mismo. Llevo 10 años en el hospital y les puedo asegurar que no es lo mismo que una doctora entregue una información de riesgo vital o fin de vida a que la entreguemos nosotros. Sí podemos acompañarnos, sí podemos hacer la dupla para entregar la información, pero no es lo mismo. Sí, eso quería destacar. Sí. Es tan importante la complementariedad, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que hay mucho personal que sí tiene muchas competencias para acompañar, ¿ya? Y para contener, pero efectivamente, claro, uno tiene las respuestas a las preguntas que van a surgir, y esas respuestas no las va a tener otra persona del equipo, pero estoy súper consciente, y el trabajo en equipo que acá se logra tiene esa gracia, ¿ya? Yo puedo entregar una mala noticia y después ir a donde los técnicos sociales, los asistentes sociales y pedir como, porfa, ayúdame con esta familia para reforzar tal cosa, y esa es la gracia, eso es lo lindo de esto. Sí, yo me quería salir también un poquito a mi rol de entrevistador para justamente complementar en esa línea. El resto del equipo hospitalario no médico, trabajadoras sociales, psicólogos, los profesionales no médicos, enfermeras, matronas, etcétera, lo que podemos hacer justamente es contener, poder, no sé, complementar o reforzar ciertas cosas que ya hayan ocurrido en la comunicación. Y eso va a cimentar también un camino en el que la familia va a decir y explicarles también como equipos no médicos, mira, yo podría explicarte algo que no te quedó claro quizás, pero la información médica es tan importante que solo la entregue el médico, porque habitualmente las preguntas, lo que más le interesa a la familia es el tema del pronóstico, por ejemplo, y ahí nos podemos meter en un tema muy complejo si comenzamos a hablar sin tener información, ¿ya? O sea, asegurar que está bien, y si el día siguiente se agrava, oiga, pero la enfermera, o la matrona, o la trabajadora social me dijeron tal o cual cosa, y efectivamente ahí tenemos una limitación clínica. Bien, generó harta conversación esa pregunta. Bueno, las Soluciones Sociales que colocó esa controversia ahí, dice, felicitaciones igualmente por la entrevista. TS familiar y peritaje dice, y en caso de contención el apoyo de un psicólogo será fundamental. Ahí les abro esa pregunta a ustedes. Sí, aprovecho de aclarar que igualmente en las áreas de hospitalización nosotros como hospital no tenemos una psicóloga justamente, pero sin duda que sería maravilloso contar con este recurso humano. No sé qué piensan ustedes. Sí, no, estoy súper de acuerdo. Yo creo que no siempre es necesario, porque logramos, entre los que estamos, logramos contener, ¿ya? Y escuchar, y de repente la familia solo necesita desahogarse, y uno está ahí, ¿cierto? Como ampliando este equipo, pero sí sería ideal contar con psicólogos, y sobre todo en situaciones específicas, pero por ejemplo en cuidados paliativos, que es un área sumamente delicada,
sí se cuenta con apoyo de psicólogo. Sí. Sí. Perfecto. Ricky Rutel dice, excelente dupla, felicitaciones por la entrevista. Bicho.62 dice, como familia agradecemos a Dios y también al personal de la UCI, desde su director y todo el personal que allí labora. Sebastián estuvo 9 meses y 2 días ahí, gracias a todo SRS. El papá de Sebastián, paciente conocido. Sebastián es el paciente que más tiempo ha estado hospitalizado en nuestra unidad de UCI. Complementarse a eso se refería, y me parece que hasta ahí, sí, hasta ahí los comentarios. Bueno, saludos, sí, ahí nos saluda el papá de Sebastián. Así que, habiendo leído los comentarios, sigo con la pauta, porque nos quedan algunas preguntitas en estos 20 minutos de conversación que nos van quedando por delante. Si bien la doctora Beltrán lo comentó, y a raíz justamente de estos comentarios que se fueron haciendo al final, desde la práctica médica, ¿cómo se integran los médicos del hospital a la atención integral al usuario? Me imagino que, bueno, tener una jefatura con esta mirada ayuda harto a que los nuevos integrantes del equipo también adopten esta mirada. Pero hay una cultura instalada, estamos en proceso de instalarla, cuesta con las nuevas generaciones de médicos que se integran. Si nos puede ahí contar algo, doctora. Ya. Yo creo que por el contrario, bueno, en las escuelas de medicina, esto es parte del currículum formal, ¿ya? Desde hace por lo menos 2 décadas atrás, esto del enfoque biosocial se levanta, se toca, sobre todo en medicina familiar, ya no es un concepto que uno no escuche ni sepa, está instaurado. Lo de la atención centrada en el paciente también son tópicos que se tocan, en realidad todas las escuelas de medicina hay cursos de esto. Por lo tanto, es más fácil llegar. Lo que decía también de la atención centrada en el paciente, que tiene tantos beneficios también para el médico, y yo creo que se ve eso, ¿ya? O sea, que un paciente me diga, no quiero hacer esto que usted me está ofreciendo, o sí, quiero darle con todas ya, eso ayuda al doctor, ayuda, porque yo le entrego, le cuento lo técnico, me aporta su mirada, podemos consensuar. Nosotros siempre hablamos de la agenda compartida, que es en el fondo llegar a acuerdos, porque yo tengo mi propia agenda como médico y el paciente tiene su propia agenda como paciente. La idea es buscar este terreno en común y poder construir. Esto lo ven los médicos, ya ven el tremendo equipo acá multidisciplinario. Como decía antes, el tener un complemento para el médico es fantástico en realidad, es súper bueno, porque si yo no me doy cuenta de algo que yo no estoy viendo, que venga alguien a decirme, oye, mira, pasa esto con este paciente, es una media oportunidad, ¿ya? Y que salimos todos ganando. Con respecto a las jefaturas, ¿ya? Acá voy a hacer una confesión porque estoy involucrado acá. La verdad es que tenemos una relación bien especial porque trabajamos mucho en conjunto, y para mí también es un lujo llegar a ustedes, como tenerlos ahí de apoyo, y también contar que tenemos jefaturas de las unidades, por lo menos de las que yo estoy a cargo, que son sumamente comprometidas, con mucha vocación de servicio. Entonces pienso que el modelaje es fundamental. Si las jefaturas tienen esta mirada, el modelaje fluye hacia abajo y también es tierra fértil. Yo siento que las jefaturas con las que estoy trabajando, obviamente que van a salir puras cosas lindas porque están motivados, comprometidos. Súper. Les cambio el tema. Ahora sí, nos vamos a la red. A nivel de red, ¿cómo nos articulamos como hospital para poder beneficiar, por ejemplo, una salida adecuada a un paciente que está de alta, o también de un paciente sociosanitario, un usuario sociosanitario? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo nos articulamos como red? Es una difícil pregunta porque, para que los que están conectados y no saben, la red de salud municipal no depende de nuestro director, depende del alcalde de la comuna en la que esté inserto el consultorio. Y nosotros, nuestro director, depende directamente del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud. Es un trabajo duro, un trabajo diario, porque armar la red, contener la red, acompañarla y estar siempre fortalecida, tiene que ver con unificar criterios también. Pero yo siempre he dicho que para nosotros tenemos el beneficio, como Hospital de la Florida, de ser un hospital para una comuna.
Y en base a esa premisa, yo creo que de ahí en adelante somos ganadores. El Hospital Sotero del Río tiene 3, 4 comunas, el Hospital Padre Hurtado por la misma línea, Barros Luco, para qué decir, El Salvador, y nosotros somos el Hospital de la Florida para los vecinos de la Florida. Estamos en coordinación directa y permanente con los 9 CESFAM, con los COSAM, con las postas rurales, con la municipalidad, y en base a eso hemos logrado hace 3 años aproximadamente establecer canales de coordinación y de comunicación muy expeditos. Hace 2 años venimos trabajando y ya está súper implementado un protocolo de referencia y contrarreferencia de casos sociosanitarios, independiente del ciclo vital, donde desde atención primaria, que son los CESFAM, los consultorios, nos derivan, nos dicen, va a la urgencia doña Juanita que vive sola, tiene 100 años y no tiene quien la cuide. O va a la urgencia pediátrica Pedrito que tiene 15 años, vive solo con su mamá, su papá está privado de libertad y se cortó los brazos. Todo eso lo alertan. Nosotros desde el día 1 sabemos los casos que van a ingresar a nuestro hospital derivados desde atención primaria y que tienen connotación social también. También a la salida nos coordinamos. Cuando son casos con observación social o categorizados como sociales, nos coordinamos directamente con la Corporación Municipal de Salud, con el municipio, con la Oficina de Protección de Derechos, con la Oficina de la Mujer, para decirle, este caso requiere más prioridad que el caso que te mandé ayer o que el caso que te mandé la semana pasada, necesitamos una hora urgente de salud mental. Y desde ahí agradecer, porque la disposición que ha habido de la Corporación de Salud de la Florida y del municipio en hacer esta estrategia que finalmente solo beneficia a los pacientes y a nosotros nos permite trabajar un proyecto de continuidad de tratamientos, que en el fondo esto de estar tan cerca de las personas nos permite darnos cuenta de cosas muy básicas que uno dice, pero ¿cómo el paciente si se va de alta no puede ir a pedir en su hora o que vaya su familiar? La gente está tan ansiosa del alta, está tan preocupada de irse del hospital, porque créanme que no es un lugar agradable, que se les olvida todo lo que uno les pueda decir. Que solo se va feliz porque se lleva a su familiar. Entonces, desde esa línea, y ahí Gonzalo, tú que estás liderando ese proyecto, nos puedes complementar más, hemos definido la continuidad de las prestaciones para atención primaria o para nuestro mismo establecimiento con especialistas. Y desde ahí se han logrado grandes resultados a pesar del poco tiempo que, insisto, van simplemente en beneficio de los usuarios. Sí, quizás ahí la doctora hoy día, si hay alguien que tiene y conoce al dedillo el impacto de la estrategia de continuidad es la doctora, porque ha visto los indicadores. Esto mismo que comenta Maritza, y a propósito de una pregunta que hacíamos en la primera media hora, ¿de qué forma esto, por ejemplo, que dice Maritza, beneficia a los usuarios? ¿Cómo esta estrategia de continuidad, por ejemplo, o cómo el hecho de lograr tener bien conectados tanto internamente las distintas líneas asistenciales, hospitalización y ambulatorio, o hospitalización y luego atención primaria, beneficia al usuario? Ahí hay un proyecto que estamos piloteando y que la doctora conoce muy bien los resultados, si nos puede comentar. Sí, bueno, esto también es algo que estoy muy orgullosa de haberlo trabajado con ustedes, que en el fondo surge de que el paciente hospitalizado ya tiene un grado de complejidad mucho mayor al paciente que está en ambulatorio, ¿cierto? Yo trabajé harto tiempo en hospitalizado y siempre hay un temor al dar de alta al paciente, porque claro, uno hacía la interconsulta, veía que no sabía cuánto tiempo demoraba eso en ejecutarse, venían muchas familias o el mismo paciente muy angustiado, como preguntando cuándo me irán a llamar. Entonces, como hace 1 año, ideamos esto, piloto, de cómo hacer que el paciente pudiera irse con algunas horas tomadas de acá. Lo estamos piloteando solo en medicina interna, pero en verdad ha tenido muy buenos resultados en muchos aspectos, porque hemos visto hasta ahora con los pacientes que llevamos, que son cerca de 80, que ha disminuido la rehospitalización, ¿cierto? En harto porcentaje, y también, por otra parte, hay una educación más inmediata del paciente. Al darlo con su hora, ya se pierde este estrés familiar de venir a esperar que lo llamen, etcétera, pero también es una instancia educativa, así como el momento del alta es una instancia súper importante, el que lo vean precozmente también refuerza lo que se trabajó durante la hospitalización. Y por otra parte, bueno,
podemos hablar de la satisfacción usuaria, que claramente aumenta mucho la satisfacción, pero también disminuye los errores, ¿cierto? Por lo mismo que decíamos, hay como una forma de mantener la continuidad y volver a verificar lo que está haciendo el paciente. Entonces yo creo que tiene varias aristas muy positivas. Y tiene un componente social también, porque finalmente el tutor o el cuidador no va a necesitar tanto dinero para venir 5 veces a pedir hora al hospital y no va a tener que articularse con la vecina para dejar solo a su familiar porque no puede estar solo. Entonces, finalmente salimos todos ganando y tenemos, como dice la doctora, una satisfacción del usuario y yo creo que avanzamos también en esta integralidad de todo lo que compone un usuario nuestro, que no basta solo mirarlo cuando está sentado en una cama nuestra, sino que al alta también. Perfecto. Doctora, esta pregunta es para usted. Que si usted o alguno de los médicos de su equipo detectan que el usuario no tiene red familiar, ¿qué gestiones se hacen? Por ejemplo, el médico que está atendiendo en la urgencia y que al hacer el abordaje clínico detecta esto. En esos casos, ¿quién recibe la entrega de información? ¿Qué gestiones se hacen? ¿Cómo vamos articulando esos casos, esas situaciones? Ya, bueno, van a creer que me pusieron como de palo blanco acá a hablar, pero la verdad es que el equipo de social funciona tan bien, ¿ya? Yo paso visita por la urgencia, paso en el cuarto piso, y la verdad es que la detección de los pacientes con algún riesgo social es desde la urgencia, ¿ya? Yo me meto a revisar la ficha o pregunto, ¿ya evaluaron al paciente? Como decía Maritza, es 24/7 en la urgencia. Entonces, la mayoría de los pacientes nos levantan el equipo social a nosotros, ¿ya? Y bueno, como trabajamos tan coordinadamente con Maritza, es que cuando yo paso visita en la urgencia los días que están más críticos, yo la llamo y le digo, oye, me dijeron, el médico me informó tal cosa, y ahí va el equipo, se activa toda la red. Así que en ese sentido yo creo que el trabajo es súper efectivo. Y además, Gonzalo, yo quiero agregar que es un trabajo efectivo y es objetivo. Nosotros aplicamos un instrumento que se llama Score Social, pero eso es para otro live, que nos objetiviza muy bien la información y la categoría social del usuario, porque nos pasaba también que el traumatólogo veía que el usuario estaba sucio y era social. Veía que estaba solo y era social. Y ponían en la ficha, caso social. Entonces, desde ahí nosotros también tuvimos que empezar a educar a los médicos de la urgencia, porque finalmente es la puerta de entrada del 80% de nuestros usuarios. Y ahora tenemos tan buen equipo médico en la urgencia que ya no tan solo detectan los casos sociales, sino que nos detectan los casos proteccionales. Un estado de abandono, una negligencia en el cuidado de una persona mayor, fracturas que podrían ser calificadas desde la violencia intrafamiliar. Entonces, claro, procuramos dar respuesta al 100% de los usuarios que suben a unidades de hospitalización, atribuyendo a esto también de la responsabilidad que tenemos como garantes de derechos. Perfecto. Qué bueno oír todo lo que ustedes dicen, de verdad. A mí también me hace sentir orgulloso. ¿En qué casos, y aquí ya empezamos a cerrar, nos van quedando un par de minutitos, pero esto también dice relación justamente con la continuidad de cuidados que puede tomar este rumbo desde urgencia o desde la hospitalización ya en piso, que son los casos en que el usuario se va con hospitalización domiciliaria. Ya una pregunta también frecuente, probablemente más adelante vamos a tener un live con el equipo de hospitalización domiciliaria para ver toda la cartera de prestaciones en detalle, pero la pregunta es en términos generales si nos pueden detallar los aspectos médicos y sociales que efectivamente permiten que se gestione la atención domiciliaria de alguien que estaba con nosotros en el hospital. Ya, primero es un paciente que no tiene una alta médica, ¿cierto? Que requiere continuar sus cuidados en su casa, pero con prestaciones que son del hospital. Hay criterios clínicos, en el fondo se requiere cierta estabilidad del paciente para nosotros pensar en que el paciente se podría ir con domiciliaria. Y del punto de vista más social, tenemos que cumplir 2 requisitos. Uno, que viva en la comuna, o si no se activa una hospitalización externa, ¿cierto? Domiciliaria externa. Y lo otro es que tenga red de apoyo, porque es un paciente que en rigor está hospitalizado en su domicilio. Por lo tanto, requiere un tutor. Sí, complementar lo que dice la doctora, es un paciente que finalmente no es un caso social.
es un usuario que tiene un cuidador responsable al alta, que va a estar 24/7, porque va a ir la enfermera, va a ir el kinesiólogo, va a ir la fonoaudióloga, va a ir el psicólogo probablemente, la trabajadora social, es un equipo bastante interdisciplinario, y que tiene que abrirle por lo menos a alguien la puerta. Y de la puerta para adentro tiene alguien que escuchar las indicaciones, ver cómo lo estamos cuidando, si le estamos haciendo los cambios de posición, si está tomando agua, si está comiendo, y todo eso lo tiene que hacer alguien que esté al cuidado del usuario. Entonces, es súper importante hacer la diferencia ahí, que finalmente nosotros, cuando calificamos a un usuario para hospitalización domiciliaria, tiene que ser una persona que tenga un cuidador responsable y que además presente competencias, porque nos pasa muchas veces que sí son dos personas mayores de 88 años cada uno, y uno se va con oxígeno y el cuidador sabemos que no va a poder ejercer bien ese cuidado, porque tiene alguna discapacidad, porque él mismo nos dice, en general, uno trata de no enjuiciar desde la edad, sino que de objetivarlo con ello. Usted está en condiciones de llevarse a su familiar y cuidarlo en la casa con prestaciones intrahospitalarias, pero en el fondo es eso. Una cosita corta ahí. ¿Sí? Siempre yo les digo a los pacientes, el mejor lugar para estar es en la casa. Sí. El hospital no es bueno, por un montón de cosas. Entonces, eso, favorecer eso, y además pensar que el ocupar estas herramientas que tenemos favorece que otro paciente que requiere estar hospitalizado tenga ese acceso, que sea oportuno. Sí. De hecho, eso ayuda a responder una pregunta que nos hicieron en la cajita durante estos días, y que era, ¿por qué no pueden ingresar los niños a ver usuarios hospitalizados? Y tiene que ver con que el hospital está lejos de ser el mejor lugar para las personas en general, y con mayor razón para niños o niñas, ¿ya? Hay recomendaciones de los equipos de infecciones asociadas a la atención en salud, justamente también de que niños y niñas no ingresen a las salas, justamente por el riesgo que representa para ellos y ellas venir a un hospital. Así que ahí aprovecho de responder esa pregunta. Yo tengo otro, sí. No, que con respecto a los niños también. Voy a dar mi mirada de mamá. Sí, de mamá. El hospital, o sea, nosotros tenemos unos pacientes tan complejos que también pienso, además de lo de las infecciones, que es como el primer punto, que meter a un niño a una sala con pacientes que están en condición grave no está bien. No va a ser un buen recuerdo. Es que es igual de traumante que otros hechos que pudieran vivir en otro espacio, que un accidente, que un abuso, porque van a haber personas intubadas, van a haber personas en fin de vida. Nosotros tratamos de explicarle eso a los papás de los niños, niñas, adolescentes que vienen. En general son niños y niñas, o la adolescente uno apela más a la autonomía progresiva, y también vemos el tema de si hay fin de vida, que ahí es intransable muchas veces que ingrese un hijo a despedirse de su papá. Pero como dice la doctora, el hospital es traumante, o sea, nosotros que trabajamos acá sabemos que no va a ser para nada agradable para un niño o una niña que además no tiene desarrollada como esta mirada desde los enfermos o la muerte. Sí, y bueno, la última pregunta, no, nos quedan dos preguntas en verdad, vamos a intentar en estos minutitos que nos quedan, es ¿qué pasa con usuarios que tengan la necesidad, por ejemplo, de acompañamiento permanente? Hoy día como hospital brindamos esa alternativa, ¿y cuáles serían estos grupos, en el fondo? Ya, bueno, nosotros hemos trabajado con harto hincapié en los pacientes que están falleciendo, ¿ya? En el fondo hay dos puntos en el ciclo vital que son demasiado importantes, el nacimiento y la muerte. Hemos trabajado en poder tener unas salas donde están los pacientes en cuidado de fin de vida, y que en esas salas se favorezca el acompañamiento por familiares, ¿ya? En este proceso que es tan importante tanto para el paciente como para la familia. Con respecto a los pacientes de salud mental, que tienen alguna patología de salud mental, que requieran estar hospitalizados, no en salud mental, también favorecemos que estén con un cuidador, ¿ya? Porque eso nos asegura a todos, tanto al paciente como al resto de a la familia, ¿ya? Tranquiliza mucho más a los pacientes, y yo creo que estamos al debe todavía con los adultos mayores, ¿ya? Si bien antes de la pandemia teníamos mayor flexibilidad y podíamos otorgar mayor apertura de los horarios, incluso podían quedarse en la noche, nos ha costado un poquito volver a retomar eso, por diversos factores, ¿ya? Pero yo creo que en eso nos queda trabajar todavía.
Sí, Sí, yo ahí igualmente creo que hago el punto respecto de que hoy día, por ejemplo, en lo que es alimentación asistida o acompañamiento nocturno, en los últimos meses hemos logrado avanzar. Como dice la autora, nos quedan brechas, pero nos propusimos, y aprovecho también de responder aquí una pregunta que nos hicieron usuarios en redes sociales. Tuvimos una reunión los equipos de hospitalización, los equipos de enfermería, que van a estar invitados a otro live, por ejemplo, y una de las cosas que nos propusimos como meta es que al término del año nosotros debiéramos haber alcanzado los horarios de visitas prepandemia, ¿ya? Que son estos horarios de 6 horas, y en esa línea debiéramos apuntar a lo mismo, justamente de que estas prácticas o lógicas que estaban instaladas prepandemia, ojalá también ya en este escenario epidemiológico puedan retomarse, así que también respondiendo a la pregunta que nos hicieron los usuarios, entendemos la necesidad que hay de esto, así que créannos que estamos trabajando. Es más, hace 2 semanas se extendieron los horarios, no solamente en términos de tiempo, sino que hoy día estamos con visitas de lunes a domingo, y en muchas unidades, de hecho hoy día ya estamos con recambio, a propósito de que venga más de una persona en una misma visita. ¿Ya? Así que vamos avanzando en eso. Les invito también a que nos sigan en las redes sociales del hospital, porque habitualmente es la vía a través de la cual vamos informando estos cambios. Igualmente hay información que está disponible siempre en la página web respecto a horario de visita, entrega de información, etcétera, ya que son prácticas relacionadas con Hospital Amigo. Como ahí dice Denise, en los comentarios aumentamos los días de visita, se extendieron algunos horarios y en esos horarios también se aumentó el tema del recambio. Así que en este live también dejo establecido el compromiso de terminar este año 2023 con los horarios que teníamos prepandemia. Maritza, tú ibas a complementar algo y con eso ya vamos era lo que cerrando, porque al menos ya dijiste, cumplimos. era lo que dijiste tú. Ah, perfecto. Estamos Sí, conectados entonces. Muy sí, bien. jefe. Bien, pues muchas gracias por la conversación. Como siempre, la hora de conversión con los expertos de nuestro hospital se pasa volando. Hoy día lo hicimos en un horario que no es el más habitual. Habitualmente nos estamos juntando los jueves a las 4 de la tarde a tener estas conversaciones. Ahí aprovecho que Denise Pulgar, la trabajadora social de hospitalizados, complementa que en las situaciones especiales siempre puede haber visitas, así que tener esas conversaciones, ya tener esas conversaciones en el área de urgencia, en el área de hospitalizado, porque siempre va a haber espacio para evaluar las situaciones especiales. Agradecerle a usted, doctora Beltrán, Maritza, por el tiempo que dedicaron hoy día a la conversación. Agradecer a todos los que nos acompañaron en la transmisión. El doctor Peña ahí, tremendo equipo, HLF, dice Ingrid, desde Mejor Niñez también felicitaciones. Muchos buenos comentarios durante el live. Solo cierro recordándoles que este live queda en nuestro Instagram, lo pueden seguir viendo, y también el equipo de comunicaciones, todas estas conversaciones de Instagram las sube al YouTube. Les invito a seguir nuestras redes sociales porque la próxima semana vamos a tener un nuevo live. Ya van a enterarse por redes sociales quiénes son los invitados o las invitadas. Y nada, agradecerles nuevamente a todos quienes estuvieron hoy día por la conversación. Seguimos generando instancias justamente de educación e información a los usuarios de nuestro hospital. Agradecerle a ustedes, asistentes, a nuestros expertos, al equipo de comunicaciones que está detrás de cámara y que hace toda esta gestión y que toma notas y apuntes también de las cosas. Todos aprendemos harto en estas conversaciones. De hecho, todavía no se recuperan de lo que supieron la semana pasada de los fármacos en la puerta del refrigerador. Se ríen detrás de cámara, ¿ya? Así que nos vemos en un próximo live. Muchas gracias, Maritza y doctora Beltrán, por su tiempo hoy día. Que estén muy bien. Chao.